y en el otro, en el streaming normal, APA, como en home, no aparece nada. Sí, ya. Ajá, o sea, sí está grabando, pero en el home, en el home, que es la otra página que me diste, no da nada. Sí, que está grabando, finalizar emisión, ahí dice. Sí, no, ya está grabando, ¿no? Por el mismo respeto, donaremos a continuación el himno de la Universidad de Santiago de Cali. Cantemos, santiaguinos, cantemos en la universidad. Santiago de Cali es su nombre, es el mismo de nuestra gran ciudad. Unamos la ciencia con el himno, haciendo más rico nuestro ser. Cristo nos estudia y se junta, talento, amor y comprensión. Respetemos las ideas contrarias, construyamos por siempre la hermandad y luchemos por un mundo sin parias, donde reine sin tregua la paz. La justicia debe ser nuestra bandera, la constancia debe ser nuestra razón. Seremos llamados en Colombia y desde nuestra nación. Cantemos, santiaguinos, cantemos en la universidad. Santiago de Cali es su nombre, es el mismo de nuestra gran ciudad. Unamos la ciencia con el himno, haciendo más rico nuestro ser. Cristo en donde estudia y se junta, talento, amor y comprensión. Pueden sentar. Bien, a continuación vamos a conocer las personas que se acompañan en la mesa de honor. Ellos son el doctor Gustavo Adolfo Ordóñez, pediatra de la Universidad Libre, neumólogo pediatra de la Universidad de Melbourne, Australia, docente de la Universidad del Valle del área de neumología pediátrica. Nos parece el doctor Augusto Rodríguez, el neumólogo internista del Hospital Militar de Bogotá y actualmente trabaja en la clínica Rey David. Junto a él, la doctora Janet Contreras, nuestra doctora respiratoria de la Fundación Universitaria en el área andina de Bogotá, especialista en terapia respiratoria pediátrica y actualmente docente de la Universidad de Santiago de Cali. Quisiera este grupo de especialistas, la médica de la Universidad del Valle, la doctora Nancy Llanos, también residente pediatra de la Universidad. Para dar inicio a la apertura de este evento, les pido que deseamos un fuerte aplauso a la directora del programa de terapia respiratoria, la doctora Cristina Avena.
Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero extender mi agradecimiento sincero a los panelistas expertos que me acompañaron esta noche. El conversatorio de la conmemoración del Día Mundial del Asma es una actividad que el programa de terapia respiratoria viene realizando hace 4 años. Realmente para nosotros tiene una gran importancia porque ha logrado ser una referencia no solamente para las familias de los pacientes asmáticos, sino también para los profesionales que se están formando en salud. Esta iniciativa realmente ha sido abanderada por el programa de terapia respiratoria, pero hay una persona que hace parte de la fundación de este programa y que si no podría estar de aquí, que ha sido que nos ha abanderado ese proceso y que hemos estado reunidos. Que cada año nos acompañen, para él quiero dar un agradecimiento muy especial. Damos un aplauso que durante años Biotoscana, que siempre está con nosotros, el laboratorio Robson. También muchísimas gracias a sus representantes comerciales que siempre están aquí. Sean todos bienvenidos, siéntanse totalmente dispuestos para realizar todas las preguntas que ustedes quieran, posterior a la exposición de la doctora. Los panelistas resolverán dudas. Como les digo, no tengan ningún reparo en realizarlas porque si ellos estarán dispuestos a contestarlas y además el objetivo de esta actividad es básicamente eso, poder salir de aquí con un poco más de conocimiento acerca del manejo del asma y conmemorar este día, que más conmemorar nuestro concepto frente al tema. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. Muchas gracias y fuerte aplauso por la directora de la doctora Bernal. Bien, a continuación vamos a entrar en materia y le daremos la palabra, no sin antes mencionarles que al final podremos hacer preguntas, así que tengamos todas las inquietudes para que al final los expertos pueden ir anotando, al cierre de este conversatorio, pues podemos empezar a debatir, a cuestionarnos sobre el tema del asma. Vamos entonces a dar inicio con la conferencia Abordaje General del Asma, a cargo de la doctora Nancy Llama, presidente de la Universidad Libre. Decíamos por un fuerte aplauso. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Como aparece ahorita en la conferencia, yo soy residente de pediatría, entonces vamos a hacer un abordaje muy sencillo, muy básico, y ya las preguntas de los expertos pues, se las hacemos en conjunto más tarde. Bueno, lo que nos reúne hoy acá, la celebración del Día Mundial del Asma, es una fecha que de verdad es bastante importante que resaltemos siempre y sobre todo si lo hacemos como enfocamos el asma en todo el impacto que tiene actualmente en nuestra comunidad. Los objetivos que tenemos para esta conferencia entonces es que identifiquemos el asma como una enfermedad crónica de alta prevalencia, pero esta definición de enfermedad crónica también viene libre de la mano que es una enfermedad que va de la mano que con un adecuado tratamiento permite un control de ella como tal y permite que yo pueda llevar una vida sin limitaciones. Es importante que reconozcamos algunas de las medidas para reconocer una crisis, que identifiquemos algunos de los esquemas de tratamiento y pues obviamente que aprovechemos nuestro panel de expertos para aclarar las dudas acerca de la enfermedad y del tratamiento. La información se obtuvo principalmente por la actualización del GINA, de la que aparece al final de 2012. Unos apartes de algunos de los artículos que aparecen aquí mencionados, me pareció bastante como de informativo, ese que aparece ahí del GINA,
donde aparece como desde 1828, 1928 y 2012 escriben unos casos clínicos muy similares, pero pues afortunadamente ahora tienen un abordaje bastante diferente. El GINA, pues el objetivo del GINA ha sido desde 1993 decirnos cuáles son las pautas de manejo basadas en la evidencia, cuál es el mejor para nuestro paciente. En medicina, los niveles de evidencia, pues como ustedes bien lo saben, van A, B, C, D, y el A pues va a ser el mejor nivel, que son los ensayos clínicos controlados. Según cada nivel donde se ubique la recomendación, vamos a tener nosotros si es la recomendación ideal o si definitivamente es una recomendación que yo tengo que poner de acuerdo pues a mi juicio y enfocarme con mi paciente. La definición de asma, pues como todos bien sabemos, es la obstrucción del flujo en la vía aérea y sobre todo el flujo pues en la expiración. Es una inflamación crónica donde hay una hiperrespuesta con episodios de sibilancia, dificultad respiratoria, tiranes, tos nocturna o matutina, y esta obstrucción revierte ya sea espontáneamente o con el tratamiento. La prevalencia, si bien es bastante alta, miren, 300 millones de personas en el mundo, en general la prevalencia va entre 1 y 18%, y para Colombia, por favor, la siguiente. Según el estudio de ISAC, en el grupo de 13 a 14 años, tiene una prevalencia bastante alta, del 13%. En las poblaciones más pequeñas, por ejemplo acá, en los niños menores de 3 años, puede alcanzar hasta un 19%, que son los llamados sibilantes transitorios, por lo que son los que se asocian sobre todo a infecciones respiratorias virales. Tenemos que tener en cuenta siempre que hay unos factores predisponentes, unos factores del huésped y unos factores ambientales. Estos del huésped son genéticos, una predisposición a la tos, a la hiperrespuesta. En las épocas más tempranas, sobre todo el sexo masculino se ha visto más asociado a las crisis. La obesidad es otro factor, y los factores ambientales como los alergenos, infecciones virales. Los fumadores, ya sea la exposición al humo del cigarrillo tanto pasiva como activa, aún incluso a nivel perinatal, y pues la contaminación ambiental y la aire. Hay unos retos diagnósticos, y es que hay unos tipos de asma que se presentan, la tos como variante de asma, hay una que es la broncoconstricción inducida por el ejercicio, el asma en los menores de 5 años, el asma del adulto mayor y el asma ocupacional. Esos son de verdad los retos diagnósticos. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? Entonces, buena historia clínica, síntomas, episodios de dificultad respiratoria, sibilancias, tos o presión, la historia familiar de asma o atopia, y me hago estas preguntas. Ataques recurrentes de sibilancias, tos nocturnas, sibilancias con tos por el ejercicio, sibilancias, dolor torácico, posterior exposición a alergenos. Las personas que me refieren que los resfriados se le van al pecho son esos resfriados que se demoran pues más de 10 días, y si los síntomas definitivamente mejoran con el tratamiento de mismo. Siguiente, por favor. Importante, la tos. Generalmente pues esta va a ser una tos crónica nocturna y va a ser como respuesta a la hiperrespuesta de la vía aérea en las pruebas funcionales. Si lográramos hacer el examen de pulso en estos pacientes, lograríamos tener un alto porcentaje de eosinófilos. Y por último, pues mirar si nuestro paciente se induce la broncoconstricción por el ejercicio, y en el examen físico por el radiología van a ser las sibilancias, la limitación al flujo aéreo, y en los casos severos pues va a haber cambios del estado de conciencia, taquicardias, el tórax hiperevenado y el uso de los músculos accesorios. Siguiente. Idealmente nuestro paciente siempre tiene que tener una escala de función pulmonar, y idealmente pues que tenga una espirometría para que pueda hacer la relación de pulmones y la capacidad vital forzada. El problema, como ustedes saben, con las espirometrías es que necesita un laboratorio, sobre todo para nosotros en pediatría es más complicado, es más tempranas hacerlo. Entonces hay otros métodos que están como muy al alcance de nosotros. Siguiente, por favor. Aquí vemos las pruebas de función pulmonar. Miren cuál es la gráfica de la función normal, y esta es la de la obstrucción. Miren aquí ya está esa limitación con el flujo respiratorio sobre todo.
Siguiente. Aquí vemos a la doctora Clara Pizarres, que es egresada de la Universidad de Santiago de Cali, ahora fellow de neumología, haciendo las pruebas de función pulmonar. Siguiente, por favor. Y algo que queremos resaltar hoy es el pico flujo, que es una medida muy fácil de poder tener pues, a la mano a nuestros pacientes, que debería estar en las casas de ellos. Aquí la doctora Janet me va a prestar uno de ellos. Y es importante, siguiente por favor, que miremos ahorita un video muy corto de 3 minutos cómo se hace un pico flujo. Habitualmente nuestros pacientes no tienen un estándar de cuál es su pico flujo, entonces en ellos aparece generalmente en la tablita donde nos dice por la talla de nuestro paciente cuál va a ser el pico flujo esperado. Ahí está, hay varios modelos. Básicamente lo que me va a determinar es cómo está la vía aérea de mi paciente. Me permite hacer diagnóstico, control del tratamiento, ubicarme efectivamente en qué época de la crisis de edad yo estoy. No es que está mejorcito, no lo voy a medir efectivamente. En la zona verde todo está bien, en la zona amarilla es una zona de alerta que me está diciendo, miren, algo está pasando con la vía aérea de su paciente. El pico flujo cae más del 80%. En este momento el paciente puede tener sibilancias o no. Algunos hacen tanta tolerancia a estos síntomas que no se dan cuenta que van al borde de la crisis. Entonces, es un muy buen indicador para iniciar una terapia temprana. Es importante la adecuada forma de hacerlo. El paciente siempre tiene que estar de pie. No tengo que marcarlo, yo tengo mi focus en ceros. El semáforo yo también lo voy a ubicar manualmente porque mi paciente es el que va a determinar cuál va a ser su amarillo, su verde o su rojo. Siempre se sujeta por abajo, yo no puedo obstruir el movimiento de los indicadores que acá por encima. No va a permitir fugas. La boquilla siempre debe estar cubierta completamente por la boca del paciente. La boca tampoco me puedo ocluir, la boquilla, perdón, la lengua, no me puedo ocluir la boquilla. No debe haber fugas, miren que ahí ya hace un sello perfecto. Debo hacer respiración forzada definitivamente. Y tengo que hacer 3 medidas, voy a elegir la mejor de las 3. Creo que ya podemos sostener. ¿Listo? Aquí está, entonces miren los valores estimados teóricos según las tallas. Como les dije, idealmente mi paciente va a hacer su récord y determinar cuál es su pico máximo, pero pues si no lo tengo en las tablas y habitualmente cada uno me va a decir para la talla de mi paciente cuál es el esperado. Siguiente, por favor. Esto es básicamente lo que ya vimos, la boquilla ajustada, el paciente debe permanecer de pie, es el pico aspirado más fuerte. Yo tengo que hacer un registro, se repite 3 veces y elijo el menor de los 3. Siguiente, por favor. Importantísimo es que me valora objetivamente la gravedad de una crisis. Permite el seguimiento a corto y a largo plazo. Entonces me puede servir para ver cómo va mi paciente de meses como el paciente con su monitoreo de manera ambulatoria. Siguiente, por favor. Miren, aquí está el semáforo. Entonces, cuando mi pico flujo está por encima del 80%, yo estoy tranquilo, semáforo verde. Cuando estoy en amarillo, ya se está diciendo, ojo, algo está pasando, tengo que empezar terapia de rescate. Ahí el pico se reduce entre un 50 hasta un 80%, y si el pico cae por debajo del 50%, está diciendo el paciente está en crisis grave. Okay. Aquí vemos una medida del pico flujo que se hizo en un paciente en Medellín,
corticosteroides inhalados y miren cómo en el tiempo se ve cómo este paciente puede mejorar. Siguiente, por favor. Aquí está el control clínico del asma, lo voy a hacer a las 4 semanas. La nueva clasificación ahorita puede ser si está controlado, parcialmente controlado o no controlado, y se hace con estos síntomas acá: síntomas diarios, la limitación de la actividad, los síntomas nocturnos, la necesidad de tratamiento de rescate y mirar a ver cómo están mis pruebas de función pulmonar. Importantísimo está acá el riesgo futuro de exacerbaciones. Si mi paciente tiene un pobre control clínico, ha tenido exacerbaciones el año anterior, ingresos por crisis, cómo está el BEF1 y la exposición al cigarrillo, miren, es uno de los factores de riesgo más altos. ¿Sí? El tratamiento, pues evitar los factores de riesgo, tomar adecuadamente el tratamiento, buena educación para que mi paciente se adhiera a la terapia, el monitoreo usando psicoflujo, reconocer los signos de alarma y tener siempre el acceso muy rápido al servicio de salud. Siguiente. Aquí está cómo arrancamos el tratamiento. Entonces, toda la terapia va a tener un beta-2 de corta acción y yo puedo arrancar por esta columna del paso 2 usando un esteroide inhalado a dosis bajas o a medianas dosis, y lo voy aumentando si mi paciente no mejora, o si mi paciente mejora, pues lo voy desescalando. Siguiente. Esta es una diapositiva bonita de 1828, uno de los tratamientos que se usaba en el asma. Si ustedes ven, es este tipo de tratamientos, y el que sigue, por favor. ¿Ustedes se imaginan cuántos efectos sistémicos podría tener esta vaporización de adrenalina? Entonces, fíjense, el inhalador definitivamente es el mejor medicamento porque voy a tener el medicamento a la concentración ideal, donde la necesito que varía y con los menos efectos sistémicos. Aquí están. Siempre recordemos que los inhaladores obligatoriamente se debe usar con una inhalacámara espaciadora, la forma pues correcta en que debe quedar ubicada en nuestro paciente, y en los pacientes más grandes pues ya puedo permitir el uso de boquillas. Siguiente. Acordamos siempre que hay medicamentos controladores y los aliviadores. El pilar del tratamiento en los controladores son los glucocorticoides, y pues pueden ser inhalados idealmente, pero pues va a haber momentos en que los vamos a necesitar sistémicos. Ahí también incluyen los modificadores de los glucotrienos, los beta-2 de larga acción, en combinación pues con esteroides, la tofilina, las cromonas y los anti-IgE. Y los aliviadores pues que revierten la crisis, alivian solo el síntoma pero no la inflamación, y son los beta-2 de corta acción. El salbutamol es su principal representante, fue el broncodilatador por excelencia. Ahora pues también podemos usar el salbutamol con menos efectos adversos. Siguiente, por favor. Y el corticosteroide inhalado, que definitivamente va a ser el pilar de todo el tratamiento controlado. Aquí están las dosis del corticoide. Generalmente usamos las dosis medias según el que vamos a usar. Entre los más usados pues está la beclomethasona porque no la cubre el POX, pero también está la budesonida, la ciclesonida o la fluticasona. Y pues para terminar, la prevención, o sea, definitivamente evitar alergenos, reconocer cuál es el disparador. La lactancia materna definitivamente el nivel de evidencia ha demostrado que evita la exposición a proteínas que, como la leche de la vaca, que me van a disparar más de la alergia. Otra teoría que no está muy bien comprobada, pero es la teoría de la higiene para explicar el aumento con la incidencia, los probióticos muy interrogados. Y algo que sí definitivamente se ha visto que demuestra mejor de la evidencia es evitar la exposición al cigarrillo, y no solamente el fumador pasivo activo, sino también la exposición perinatal. Ahora sí, sigamos con las preguntas. Bien, agradecemos la intervención. La doctora Nancy Llano, secretaria de Pediatría de y como dice la regulación,
iniciaremos una sesión de preguntas de parte de ustedes para nuestros expertos. Pero antes quisiera recordarles que del día 16 y 17 de mayo se llevará a cabo el primer simposio de cuidado respiratorio pediátrico. Si quieran asistir, pueden preguntar en el programa más detalles sobre este simposio. El primer simposio de cuidado respiratorio pediátrico, 16 y 17 de mayo. Igualmente se llevará a cabo el día 18 de mayo un diplomado de monitoreo del paciente crítico y ventilación mecánica, una duración de 100 horas. Les quieran asistir, solamente se acerca al programa de terapia respiratoria y lo pueden realizar. Les pedimos a todas las personas que tengan sobre sus sillas un papelito. El tema del alma da como para muchas inquietudes. Aquí tenemos los expertos, así que no tienen la oportunidad de su patología, pues bueno, aprovechen y aclaren sus dudas. Vamos a iniciar aquí de una vez la pregunta, eso sabe para los próximos que envíen sus papeles. Doctor Ordóñez, ¿en qué estado de la crisis se debe hacer el picoflujo? Tenemos un... Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Es todo un placer cada vez estar con ustedes para hablar de este tema. Con respecto a picoflujo en pediatría, lo que hemos visto con el tiempo es que los pacientes que son muy juiciosos y se hacen el tratamiento, se controla el asma. Y a esos pacientes, en esos pacientes vemos que ellos sí hacen el picoflujo, pero ellos no lo necesitan porque ellos están controlados. El problema es con los pacientes a los cuales no les dan el tratamiento. Y así como no les dan el tratamiento, no les hacen el picoflujo en la casa. O sea, para el paciente que no se controla, que se supone que es el que más se beneficiaría del picoflujo, desafortunadamente, así como no le hacen el tratamiento, tampoco le hacen picoflujo. Por esa razón, el picoflujo para control ambulatorio en los niños ha entrado en desuso. ¿Por qué? Pues porque los padres, las familias no lo hacen. El picoflujo, como cualquier aparato que utilicemos para medir función pulmonar, debería ser personal. O sea que el picoflujo debería tener boquillas. Los picoflujos no funcionan con filtros. Yo puedo hacer picoflujo con un aparato de espirometría y tener un filtro, pero los medidores de picoflujo son aparatos personales. Y sí, cierto, uno podría, si uno recibe un paciente con una crisis, yo lo podría colocar a hacer picoflujo, y a medida que va avanzando el tratamiento de la crisis, yo podría ir demostrando cómo el flujo respiratorio, el picoflujo de ese paciente va mejorando. Y es más objetivo que un médico le entregue a otro médico o que una terapeuta le entregue a otra terapeuta de un turno al otro cómo llegó el picoflujo y cómo va en ese momento. Eso es más objetivo que decirle el paciente llegó con 3 cruces de sibilancias y ahorita tiene 2, porque eso es subjetivo, eso no es objetivo. En ese sentido el picoflujo podría ser muy útil, pero les insisto, el problema del picoflujo es tener un picoflujo para cada paciente que llegó con ese. Ese es el gran inconveniente. No existen para nuestros niños, para nuestra población, no existen valores de referencia de picoflujo. Es decir, que los valores de referencia de cuánto es el picoflujo normal varían de una población a otra. Poblaciones de diferente etnia tienen diferentes valores de picoflujo. Entonces, por ejemplo, personalmente utilizo el picoflujo en niños pequeñitos,
de 4, 5 años que no son capaces de hacer espirometría, no son capaces de hacer la maniobra completa de una espirometría. Y lo que hemos visto es que a esos niños se les entrega un pico flujo, se les entrega un broncodilatador, ellos se van para la casa y su mamá en la casa les hace medición de pico flujo. En la mañana apenas se levantan, se les suministra broncodilatador, salbutamol inhalado. 30 minutos después vuelve la mamá a medir el pico flujo y todos los días durante más o menos unos 10 días la mamá registra esas cifras. Y en algunos niños en los que tenemos dudas del diagnóstico de asma y que logran aprender la técnica, con algunos de esos pacientes vemos cómo es muy evidente que se levanta con un nivel de pico flujo, después del broncodilatador tiene un incremento significativo, o sea, más del 15% de ese pico flujo inicial, y eso se repite más o menos día tras día. Eso nos ayudaría a confirmar que ese niño tiene asma. Eso lo hacemos en algunos niños de 4 y 5 años. Ya los niños de 6 años en adelante se supone que son capaces de hacer una prueba de función pulmonar con espirómetro. No sé si queda clara la respuesta sobre el uso del pico flujo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. En adultos, en la crisis, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, doctora, por la invitación. En adultos, el uso en los servicios de urgencias se promovió muchísimo hace unos años. Incluso nos preocupábamos los neumólogos porque en el servicio de urgencias se tuviesen 3, 4, 5 aparatos que se esterilizaban todos los días y un aparato se utilizaba con un paciente y se regresaba a la urgencia de esterilización. Pero es muy difícil lograr que eso desde el punto de vista logístico funcione. Y yo no conozco el primer paciente, por lo menos mío, que llegue con el pico flujo a urgencia. Así lo tenga en la casa. Cuando le pregunto por el pico flujo, primero no se acuerda qué es. Y nunca lo encuentra. Entonces, yo creo que con los pacientes adultos, solamente aquellos pacientes severos de difícil control, en los cuales hay riesgo para la vida y sobre todo, recuerden que hay pacientes asmáticos. En el adulto es muy notorio que hay dos tipos de pacientes, dos tipos de crisis. Una crisis de dilatación lenta, que tiene que ver más con la respuesta de los eosinófilos, y un grupo pequeño de pacientes tiene respuestas de instalación muy rápida y muy severa, que tiene que ver con neutrófilos. En esos pacientes que tienen crisis con riesgo para la vida, les exigimos que usen el pico flujo. ¿Por qué? Porque en ellos sí tiene una importancia vital pequeños cambios. A ellos no les ponemos rangos del 20%. Recuerden que el pico flujo se establece en rangos del 20% en adultos con respecto al mejor pico flujo que se conozca de él o al pico flujo que se estableció en una espirometría cuando no estaba en crisis. Así les establecemos rangos de verde, amarillo y rojo con 20% de diferencia en cada rango. Para este paciente crítico le ponemos 10. ¿Por qué? Porque ese paciente con pequeños cambios puede tener un lapso de tiempo para mejorar muy corto, de 15 a 20 minutos. Y en lugar de decirle, como a la finalidad de los pacientes, de que se esperen entre 1 y 2 horas para acudir a un servicio de urgencias, se promueve que esos pacientes en los siguientes 30 minutos estén en un servicio de urgencias. Es un segmento muy pequeño en la práctica clínica de pacientes adultos que sí deben utilizar pico flujo. Si la pregunta es si en la urgencia con el paciente agudo es ideal que se use el pico flujo, sí, es ideal. Ojalá pudiéramos hacer espirometría en urgencias, pero pues eso no es práctico y no se hace. Pero sí es ideal que tuviésemos pico flujo, lo que pasa es que no es práctico. Buenas noches. Yo de pronto en el servicio de urgencias, en el oficio de nosotros como terapeutas respiratorios, sí utilizamos el pico flujo para valorar el tratamiento a los broncodilatadores que estamos utilizando.
se hace la nebulización y se toma, o sea, antes de iniciar la nebulización se hace picoflujo. Después de que termina su tratamiento, a los 30 minutos se hace nuevamente el picoflujo y se valora. Se va valorando así durante 2 horas. Como los esquemas tienen cada 20 minutos de hacer las inhalaciones o hacer las micronebulizaciones, se está valorando en una crisis que vaya de moderada a severa. Y eso siempre se tener en cuenta el registro estricto de cada media hora para poder llegar a hacer una diferencia. En realidad mejoró o no mejoró, si empeoró, cuál va a ser el tratamiento, le colocarán esteroides endovenosos o continuará con inhalaciones. Pero en los servicios de urgencia se tiene para valorar la crisis y ver si es efectivo o no el tratamiento de la crisis. Bueno, como tenemos muchas inquietudes, y el tema es muy interesante, yo voy a pedir al panel de expertos que, como pueden ver aquí antes, inquietudes que puntualicemos, entreguemos la respuesta con todo el rigor, pero seamos concretos para darle paso a muchas otras inquietudes de los estudiantes, ¿les parece? Bueno, vamos, tenemos otra pregunta. El doctor Rodríguez dice: ¿cuál es la prevalencia de asma en adultos mayores que presentaron asma en su niñez? ¿Cuál es la prevalencia de asma en adultos mayores que presentaron asma en su niñez? No conozco un dato estadístico de Colombia, pero se asume que entre un 30 y un 60% de los que tuvieron asma en la infancia, después de los 30 años, desencadenan asma. Afortunadamente, son pocos los que caen en asma persistente severa, la mayoría son leve o intermitentes. Gracias. Dice el doctor Llanos: ¿sí se recomienda colocar la vacuna de influencia en asma? Sí, definitivamente nuestra labor como pediatra siempre es prevenir, y en los pacientes de riesgo siempre recomendamos un médico de influenza y neumococo. Dice acá, siguiente pregunta. Doctor Ordóñez, ¿el salbutamol puede producir? ¿Salbutamol? Salbutamol, bueno, entonces. Y el tuyo llegó así. Le pedimos a los piqueros de aquí que por favor corrijan. ¿Salbutamol puede producir adicción? No. Pero, a ver, sí es muy importante que, porque es un mito generalizado. Todos los papás, en el caso de pediatría, todos los papás siempre tienen la preocupación de que los inhaladores, y en especial el salbutamol, le van a causar adicción a su hijo. ¿De dónde viene el mito? Que muchos niños con asma e inflamación en la vía aérea no son tratados con desinflamatorios, o sea, con esteroides inhalados. Y el niño que solo es tratado con salbutamol, pues es un niño que sale de la crisis y muy rápidamente vuelve y cae en otra crisis. Y ese paciente, la mamá ve cómo mejora con el salbutamol, pero curiosamente cada vez necesita más salbutamol. Un paciente que parece que se está haciendo adicto al salbutamol, lo que está es maltratado. Necesita un médico que le haga el diagnóstico correcto, que le formule medicamento desinflamatorio para poder que su asma se mejore. Entonces, el salbutamol no es un medicamento que genere adicción física. En los pacientes adolescentes vemos cómo algunos de ellos pueden generar cierta dependencia psicológica del inhalador. Muchos pacientes adolescentes, sus padres refieren cómo con solo salir de la casa y haber olvidado el inhalador entran en crisis. Pero en la gran mayoría de los niños, no, el inhalador de salbutamol no genera adicción. Muchas gracias. Pregunta para el doctor Rodríguez.
Doctor, ¿cuál es la diferencia entre los inhaladores genéricos y los de marca? El precio. No, en serio, digamos, la respuesta seria sería que no se conoce, excepto para lo que yo tengo como experiencia y la literatura que he podido revisar, de las copias, para hablar como debería decirse, de las copias de inhaladores de una sola casa farmacéutica de copias. Conozco un estudio hecho por un instituto independiente en Europa que avala que es muy similar al original. Pero para la gran mayoría de copias no tenemos información para darle respuesta a la pregunta. Gracias. Doctora Contreras, ¿qué son los probióticos y cuál es su relación con el asma? Por ejemplo, la pregunta para aprovechar. En realidad, entre las propuestas están interrogados los probióticos, pero no tiene en realidad recomendación de evidencia nada. Y pues lo que se ha visto es que yo quiero como mejorar mi sistema inmune con los probióticos, porque pues no, simplemente está ahí como el interrogante, pero la evidencia definitivamente, como yo les resaltaba, está de alcance en la persona, la nueva exposición a un multinacional como la recomendación. Bien, entonces, hay una salvedad con los probióticos, y es que un niño al cual, algunos niños a los cuales les dan probióticos, mejoran la flora intestinal, mejoran la digestión, y al mejorar la digestión disminuyen el reflujo. Y esos niños, al disminuir el reflujo, disminuyen secreciones, disminuyen tos, y aparentemente disminuyen el número de episodios infecciosos. Y eso ha sido asumido como que se mejoró las defensas del niño o el sistema inmunológico. Entonces, la discusión que existe es: ¿los probióticos sí mejoran el sistema inmunológico, o los probióticos mejoran la digestión de muchos pacientes que tienen una flora intestinal alterada, e indirectamente al mejorar el reflujo mejoran entonces o disminuyen secreciones y todas las consecuencias que eso puede tener? bien. Entonces, pregunta abierta para que responda cualquiera de los panelistas. ¿Cuál es la recomendación para el manejo de asma en pacientes embarazadas? ¿Cuál es la recomendación? ¿Me parece para mí? La primera es no abandonar el tratamiento. Digamos, el hecho de que una paciente con asma, al quedar en gestación, lo primero que debe hacer es no abandonar el tratamiento de inhaladores. Si está tomando medicamentos para el asma, me refiero específicamente a los antileucotrienos, debe suspender el antileucotrieno y consultar de inmediato con su médico tratante. Entre todos los inhaladores hay unos que tienen mayor evidencia de beneficio y poco riesgo en la gestación, y es a los que nos acudimos. De los medicamentos más modernos, desafortunadamente los estudios no son amplios durante la gestación, pero en general la norma es que no debe cambiar el tratamiento de inhaloterapia y consultar con su médico. Muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor Rodríguez. ¿Cuándo se utilizan los nebulizadores con boquilla? Existen, digamos, dos tipos de nebulización: las que utilizamos con las máscaras y las que utilizamos con boquilla. Los niños menores de 5 años se deben colocar con máscaras, y los niños mayores de 5 años ya utilizar la boquilla, porque ellos son capaces de hacer una inspiración profunda para poder recibir el medicamento. Entonces es por las capacitaciones que se colocan con boquilla o sin boquilla, porque uno ve, aquí la mayoría todos les colocamos máscaras, tengan 14 años o 2 años. Pero es más eficiente cuando el paciente hace una inspiración controlada para que el medicamento tenga menor penetración y pues reciba la dosis adecuada. Bien. Siguiente pregunta de nuestro público. ¿Hasta qué punto es alergia y hasta qué punto es asma?
existen unos grupos de asmáticos que se denominan fenotipos, o tipos de asmáticos. En los niños existe un grupo que sus crisis de asma son desencadenadas básicamente por virus. Cada que aparece una nueva virosis respiratoria, ese niño entra en broncoespasmo. Existe otro grupo de niños que sus crisis pueden ser desencadenadas por su relación con el medio ambiente, y lo más frecuente es la alergia a los ácaros, aunque existen alergia a la grama de la hierba, alergia al polvo con excretas de cucaracha, etcétera, etcétera. Pero lo más frecuente es a los ácaros. Afortunadamente, del 100% de los niños asmáticos, más o menos un 60, un 70% de los niños son desencadenados por virus. Y hay un porcentaje pequeñito que desde muy temprana edad comienzan a debutar con un tipo de asma que el doctor Rodríguez mencionaba ahora, tiene un componente de reacción con neutrófilos, no con eosinófilos. Afortunadamente son menos porque estos niños son de peor pronóstico. Entonces, del grupo de niños que son alérgicos, la gran mayoría de ellos responde bien al tratamiento con esteroides inhalados. Y un porcentaje de ellos, no la mayoría, requieren de tratamientos de antialérgicos tipo inmunoterapia. Pero la gran mayoría de los pacientes, yo podría decir que el 95% al menos de los pacientes que la mayoría de nosotros vemos, con un buen tratamiento médico les va bien, mejor. En adultos podemos decir con claridad que es mucho más sencillo el tema de las alergias. Primero, el asma no es una enfermedad alérgica, se define como una enfermedad inflamatoria que sí empeora por razones de alergia en cualquiera de nuestros pacientes, pero en adultos es muy sencillo. El clínico alérgico es un paciente que empeora. El paciente que tiene eosinófilos altos o tiene una alergia no tratada o tiene un síndrome eosinofílico, que es otra enfermedad, o una aspergillosis broncopulmonar alérgica, que son variantes en las cuales finalmente el diagnóstico, cuando se precisa, ya no es asma, sino otro tipo de enfermedad. Bien. Bueno, es una pregunta abierta para los panelistas. Cuando uno está en su casa y entra en crisis, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Si es un adulto, se supone que su médico tratante le ha dado información sobre qué hacer en la crisis. Entonces, lo que decimos a los pacientes, y en esto todos debemos participar, todo el personal de salud me refiero, es lograr que nuestros pacientes adultos carguen siempre en el bolsillo de la cartera un medicamento que sea de rescate o aliviador. Para nosotros el más importante es el salbutamol, a menos de que tenga una contraindicación. Lo primero que debe hacer el paciente es alejarse del elemento que le pudo haber desencadenado la crisis, si es que lo hay, o lo identifica, y comenzar a usar su esquema de rescate con el salbutamol, si es el medicamento que va a usar. Y de acuerdo con el plan que haya definido con su médico, y de acuerdo a la gravedad de su enfermedad y de sus crisis, se define en cuánto tiempo vuelve a hacer otra inhalación, cambia de inhalador o puede utilizar, entre comillas, como parte del rescate, aunque no rescate dosis altas de inhalador de esteroides, y a qué momento acude a urgencias o cómo se comunica con su médico tratante. Bien. En pediatría es súper importante, por ejemplo, la educación involucrar a la familia, no solamente a la mamá, sino al cuidador. Reconocer los signos de alarma siempre, la necesidad respiratoria cuando el paciente no puede hablar claramente, a veces el niño no me cansa, a veces así, necesitar sus accesorios. Importante que veamos que en la fisiopatología del asma, entre más rápido yo revierta la crisis, más rápido el paciente me regresa a su estado en donde no estaba con la crisis. Entonces, por eso siempre tengo que tener el rescate listo.
la vía aérea se inflama mucho más y el dolor puede ser más grave. Por ejemplo, nosotros que los niños a veces pueden un calibre mucho más pequeño y esto va a tener una función más grave que la que usamos. Bien, esta es una pregunta que se repite, si quieres vamos a quién la puede contestar. ¿Por qué hay mayor incidencia de asma en hombres y por qué aparece más también en la población menor? En la infancia creo que la proporción es diferente a la vida adulta. En la infancia entiendo que son más niñas que niños. En adultos terminan siendo más hombres que mujeres, pero no es asociado ni a un grupo poblacional específico, ni a un país, ni a una ciudad. Hay sitios donde la prevalencia de asma por contaminación es más alta que en otros, así que todos tienen los géneros no cuentan. Y hay sitios donde la contaminación en fábricas o en industria es mayor y ahí sí hay muchos más asmáticos hombres que mujeres. No hay una prevalencia asociada por género. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que causa el síndrome sibilante del lactante? Y este síndrome es el que puede desencadenar asma a largo plazo. Cuando yo hablo de síndrome sibilante del lactante, quiere decir que yo no tengo claro si mi paciente es asmático. Pero ojo que, así como debemos tener claridad que no todos los pacientes que sibilan tienen asma, también debemos tener presente que la mayoría de los pacientes, de los niños que sibilan en forma episódica, tienen asma. Porque desde que estamos formándonos en salud, todo el tiempo los profesores nos amenazan diciéndonos, cuidado que no todo lo que sibila es asma. Pero se les olvida decirnos, acuérdense que la mayoría de lo que sibila es asma. Cuando hablamos de síndrome sibilante, tenemos que hacer todo un diagnóstico diferencial, todo un ejercicio diagnóstico. Y en pediatría, pues ese ejercicio es bastante extenso. Un niño que sibila por primera vez, hasta ahora los consensos dicen que si es un niño menor de 18 meses, se denomina bronquiolitis. Pero si es un paciente con bronquiolitis que no evoluciona rápido, que no evoluciona satisfactoriamente en el tiempo, ojo que puede tener otras causas de neumopatía crónica, como fibrosis quística, como bronquiolitis obliterante, otras causas que no son asma. Pero recuerden que todo paciente que haga episodios sibilantes en forma recurrente y que curiosamente cuando le colocan un broncodilatador mejora, eso es asma hasta no demostrar lo contrario. El otro paciente en pediatría que puede debutar con sibilancias que no mejora a pesar del tratamiento es el niño que tiene una aspiración de cuerpo extraño y tiene un cuerpo extraño olvidado en la vía aérea. Parece una observación con respecto a eso y es porque siempre que llegan los niños con sibilancias, pues el tratamiento más usual es utilizar los broncodilatadores. Y como pues, la etiología puede ser diferente y si es una bronquiolitis, pues no va a responder al beta 2, que si pues fuera el asma empezaría a disminuir el broncoespasmo. Pero tienen que recordar que los beta 2 también tienen efectos sobre el potasio a nivel, y eso va a afectar la parte cardíaca. Entonces, colocar N cantidad de nebulizaciones, eso no es solo, y el paciente no mejora, debe reevaluar, comentar con el médico nuevamente que el paciente no está mejorando. Ellos a veces dejan la orden, ¿no? Por 6 horas hacer tal tratamiento con tantas micronebulizaciones tal, pero si uno nota que el paciente a las 2 horas no mejoró, hay que comentar con el médico y reevaluar el tratamiento, porque esos medicamentos tienen efectos secundarios que pueden afectar gravemente la vida del paciente. Entonces, pues entre las otras causas que hay que buscar, importante de esta es la parte cardíaca, un paciente con disfunción cardíaca, los pacientes con hipertensión pulmonar también
puede educar, que es más frecuente con los adultos. Y bueno, para monitorear al paciente, lo que dice la profesora es súper importante. Ustedes somos un equipo que está en la orden médica y que nos apoyen bien, no estamos respondiendo, vamos a ver qué pasa, todo el esquema y lo mejor. Siempre trabajamos en equipo, monitorear conjuntos. Bien, la siguiente pregunta dirigida a la doctora Yanine dice: ¿cuántas respiraciones se deben hacer con la inhalocámara cuando se realizan? Bueno, hay un esquema para el manejo de la crisis. Regularmente en el tratamiento ambulatorio se utilizan de 2 a 3 PUC por cada dosis que ordena el médico. Pero cuando estamos ya manejando lo que es la crisis, lo recomendado y las guías, también esa recomendación es de 6 a 8 PUC por cada dosis que se realiza para el paciente. A veces a uno le parece súper exagerado y eso, pero hay que tener en cuenta que el paciente que está en crisis de novedad a severa es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria alta, un patrón respiratorio alterado, y eso va a hacer que no vaya a recibir la cantidad de medicamento de una forma adecuada. Las partículas del medicamento se pueden impactar fácilmente en la cavidad oral y la orofaringe, y lo que necesitamos que ingrese el medicamento pues no va a ser una cantidad suficiente para revertir ese broncoespasmo. Entonces, por eso se hacen esas cantidades de inhalaciones. Y ya en la parte ambulatoria, cuando lo manejan en casa, ya son menores la cantidad de inhalaciones. En estado fuera de crisis, en el adulto, con 3 respiraciones que haga adecuadas por cada disparo, en una inhalocámara con válvula. Hablamos de inhalocámara cuando es válvula, si no tiene válvula es un espaciador. Si es una inhalocámara con 3 respiraciones viene a ser suficiente. Si el paciente no está bien habilitado para hacer respiraciones profundas y adecuadas, se le deja respirar normalmente entre 10 y 20 veces por disparo, especialmente los ancianos. Mientras no tienen que respirar rápido, no es para hiperrespirar. Respiraciones normales con inhalocámara con válvula. Bien. Doctor Ordóñez, los broncodilatadores como el salbutamol o ferbutalina, en caso de nebulización, afectan al paciente con hipertensión. En los adultos, la taquicardia puede aumentar algunos tipos de hipertensión si no está bien controlada. Entonces, recuerden, paciente con hipertensión sistólica o no bien controlada, con las inhalaciones o con cualquier beta-2 agonista, puede aumentar la presión arterial. Pero si está con tratamiento, lo usual es que no haga una crisis importante de hipertensión. No es una contraindicación usar el broncodilatador. Sí es importante vigilar la frecuencia cardíaca y las arritmias. Recuerden, los adultos, sobre todo mayores de 50 a 55 años, el riesgo de arritmias por beta-2 agonistas es importante. Hay que tenerlo en cuenta. Algo de las nebulizaciones que uno trata pues siempre de dejarlas de lado porque es más efectiva en inhalar dosis aérea, pero en las crisis graves, a veces en los niños más pequeños, cuando la dificultad respiratoria es tan marcada, sí tenemos la necesidad de dejar nebulizaciones continuas y vemos que definitivamente son los que nos las sacan de las crisis más severas. Se usan y bien manejados son una muy buena opción. Monitorear la frecuencia cardíaca, pero pues intereses son que por rango de edad se nos permitan las frecuencias cardíacas más amplias que en el adulto. Siguiente pregunta: ¿el asma a largo plazo puede llevar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Sí, la remodelación. Recuerden, el concepto de remodelación es que un bronquio que persiste inflamado, ahí el asma muy severa, así sea con tratamiento, se remodela, o el asma no muy severa, sin un adecuado tratamiento también se remodela. Termina comportándose y se ve en la espirometría cómo cambia. Ustedes ven una espirometría de asma que finalmente termina siendo una espirometría de la ECOG. Eso sí existe, aunque sigue siendo un asmático con remodelación, no es un paciente con la ECOG. Y una muy relacionada dice:
El asma puede llevar a largo plazo, a pesar del tratamiento, que se maneje a una disminución de la capacidad vital. Si el paciente asmático está muy bien controlado, por muy larga que sea el asma, teóricamente en el adulto uno no ve cambios y no debe producirse cambios importantes en la capacidad vital. Si el paciente no está bien controlado y termina con una remodelación importante, obviamente puede afectar su función pulmonar y disminuir su capacidad vital, pero eso no es parte de la evolución natural del asma con el tratamiento actual. Bien, dice, pregunta al doctor Rodríguez. Si el paciente adulto de largo proceso asmático, ¿con qué tipo de regularidad debe aplicar el Picoflu? Hemos respondido que es poco usual. Los pacientes con asma severa no controlada tienen que hacerlo periódicamente, 3 días, cuando están muy bien, 3 días en la semana, al levantarse y a las 5 de la tarde. Y cuando tengan cualquier tipo de síntoma, se hacen su Picoflu. Bueno. Siguiente pregunta, ¿qué se hace con los inhaladores cuando se termina el contenido teniendo en cuenta el medio ambiente? ¿Qué pasa con estos elementos? Debería existir un sitio para depositar todo tipo de medicamentos, de desechos, pero en nuestro medio no lo tenemos. Que yo sepa, pues las clínicas son los únicos sitios donde uno puede entregar los cánister o los recipientes ya para desecho y proceso, pero no sé siquiera qué hacen en una clínica con eso. No sé cómo los procesan. Creo que los nuevos inhaladores con los nuevos propelentes ya no tienen el riesgo que tenían todos los sprays anteriormente para el daño de la capa de ozono. Entonces no hay tanta precaución o riesgo con los nuevos inhaladores que tienen otros propelentes diferentes. Bien, tenemos nuestra última pregunta. Nos llega ya Twitter. Dice, ¿todo niño que sibila es asmático? ¿Está bien? Bueno, listo. Bueno, perfecto. Un aplauso para nuestro grupo de panelistas. Absolutamente todas las preguntas. Yo quiero hacer una observación porque es el día del asma. Y en el día del asma hay que destacar que el papel más importante que tenemos todos los cuidadores de salud es en educar al paciente, en educar a la familia, en educar a la comunidad. Si nosotros educamos bien a nuestros pacientes, no veríamos lo que vemos todos los días, que un paciente que tiene asma, 70, 30 años, cuando le pido en el consultorio que saque el inhalador y lo use, no sabe usarlo. Cuando un paciente hace eso y no usa bien el inhalador, significa que toda la cadena de cuidado de salud falló. Nosotros debemos educar a nuestros pacientes en todos los aspectos del asma: el autocuidado, la higiene, la prevención, el no tabaquismo, etc. Entonces todos a educar. El asma, lo más obvio siempre es lo que se está fallando. Muchas veces el paciente llega con su inhalador vacío que usan y siguen usando el propelente. Hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? En urgencias está lleno de trabajo, pero a veces la única oportunidad que tenemos para enseñarles los signos de letra. Desafortunadamente los inhaladores no tienen cortador de dosis, excepto pues algunos esteroides inhalados y de marca. Entonces nos toca darnos prácticamente una tablita impresa para que la mamá vaya tachando la dosis del inhalador. Entonces hay casos horribles que el paciente llega acá con el inhalador, le ponen la tapa y no se la quita. El que lo usa directamente y no usa la inhalador, entonces de verdad lo más obvio nunca sobra para explicarlo. Un mensaje con respecto al día del asma y el terapeuta respiratorio. ¿Qué no hacer de terapia respiratoria en asma? Hace mucho tiempo venimos insistiendo en que la terapia respiratoria convencional dejó de hacerse.
Es decir, ustedes ya saben que maniobras de tórax como percusión, vibración, no se hacen en los pacientes asmáticos. En los niños no debemos estimular tos, no debemos estimular vómito, no debemos hacer maniobras para que los niños expulsen las secreciones. Pero ojo, en algunos niños que están hospitalizados, que tienen atelectasias, requieren de manejo especial de terapia respiratoria, y ese manejo básicamente es, uno, tratar de que el paciente utilice algún tipo de incentivo que le genere presión positiva al final de la respiración y haga algo así como una especie de reclutamiento para que esos tapones de moco logren ser evacuados. Y se debe combinar esa estrategia con aceleración de flujo. Entonces, en pediatría, en algunos niños que van mejorando de la crisis y se estancan y ya no sibilan, pero no saturan bien, en esos niños debemos utilizar ese tipo de maniobras. No debemos abusar del bromuro distratorio en los pacientes asmáticos, sobre todo en los niños, porque el bromuro en muchos niños favorece la creación de tapones de moco, seca las secreciones y genera tapones de moco. Y estamos viendo con mucha frecuencia niños que llegan a urgencias, les ponen bromuro, pasan a hospitalización en habitación o en salas, siguen con bromuro y pasan interconsulta porque el niño ya no sibila, ya no está con dificultad respiratoria, pero no satura bien. Ustedes, como miembros del equipo de salud, son encargados de alertar al médico en las órdenes médicas sobre el no abuso de ese tipo de medicamentos. Ustedes mismos también deberían, cada que les llegue un paciente con tos recurrente y que ustedes ven la historia clínica que el paciente responde a los broncodilatadores, a ese paciente ustedes deberían de contrarremitirlo al médico que le mandó terapias porque no sabe qué tiene, ustedes sugiriéndole, ojo, que su paciente responde al broncodilatador y podría tener un asma. Ustedes perfectamente pueden ayudar a hacer el diagnóstico de asma. Ustedes, como parte del equipo de salud, deberían estar siempre en los servicios de urgencias monitorizando la oxigenoterapia de los pacientes asmáticos que requieren oxígeno. Deberían estar al comando de la inhaloterapia y educar a los pacientes que están en urgencias por una crisis asmática. Desafortunadamente, no todos salen concientizados de eso. Por ejemplo, hace una semana llamamos al terapeuta respiratorio de una entidad de salud aquí en Cali para que hiciera esa labor, y la respuesta cuando llega a valorar al niño es: pero si este niño no tiene secreciones, ¿qué quieren que le haga yo al paciente? Esa no es la respuesta del terapeuta, porque si ustedes responden en esa forma, ustedes están cerrando el camino, ustedes están cerrando el trabajo. Es muy importante que ustedes asuman su papel como parte del equipo de salud. Yo quería agregar y hacer la invitación a todos los que están trabajando como terapeutas respiratorios y los estudiantes a que volvamos como a utilizar ese pico flujo en los pacientes. Yo sé que en muchos servicios está el pico flujo y ni siquiera van a mirarlo, ni siquiera se toman la necesidad pues, de ir a revisarlo. Entonces, la invitación es para que volvamos nuevamente a medir los picos flujos de los pacientes que están ingresando con broncoespasmo y que demos la educación adecuada a los familiares para que la utilicen. Es una herramienta muy útil y que nos puede ayudar a disminuir esas incidencias de asma muy severas y los ingresos a las hospitalizaciones y de pronto llegar a manejar pacientes en cuidado intensivo porque la crisis
no fueron suficientemente bien manejadas en la casa. Esa es la invitación de pronto que les dejo de inquietud y darle las gracias pues, por estar aquí en este día de casa. Bien, tenemos la última pregunta del público, así que antes de despedirnos, para que aclaremos esta inquietud. En los niños, ¿a qué edad se puede usar salbutamol, partiendo que los lactantes tienen inmadurez y pocos receptores beta 2? ¿Y con qué medicamentos más se puede utilizar? Medicamentos. O sea, ¿podrían reemplazarlo? ¿Con qué otros medicamentos se podría reemplazar? Por mucho tiempo se argumentó que los niños muy pequeñitos no tenían músculo liso para responder con broncodilatación cuando les colocaba un broncodilatador. Y eso ha sido reevaluado. Los niños pequeñitos sí hacen broncoespasmo y sí responden al broncodilatador. Lo que pasa es que los niños muy pequeñitos también tienen un componente muy importante de edema de la vía aérea. Y entonces, para ese tipo de pacientes, como el paciente con bronquiolitis, el salbutamol no es el medicamento de elección. Pero sí se puede utilizar salbutamol en niños muy pequeñitos. Tengan en cuenta que el salbutamol lo aplico, inicia su efecto a los 5 minutos, hace su pico o máxima acción a los 20 minutos y más o menos a las 4 horas cesa el efecto. Por esa razón, estén alerta porque van a encontrar muchos pacientes formulados con salbutamol cada 6, 8 y 12 horas, que no debería ser. Si yo realmente estoy tratando una crisis, no debería utilizar cada 8 o 12 horas de salbutamol en un niño con una crisis asmática. Bien, bueno, tenemos un aplauso a nuestro grupo de analistas que están para agradecerle la presencia del programa de terapia respiratoria. Quiero brindarles una nota de estilo, la cual dice de la siguiente manera: la Universidad de Santiago de Cali, en su nombre, la Facultad de Salud y el programa de terapia respiratoria, saca al doctor Gustavo Adolfo Ordóñez por su excelente labor académica y participación en el cuarto conversatorio del Día Mundial del Asma. Con alto aprecio y consideración, el doctor Jefferson Ocoromontal, decano de la Facultad de Salud, y la doctora Cristina Vendal, directora de terapia respiratoria, que entrega la nota. Gracias por su